En 2017, una corporación global enorme perdió los datos personales de más de 147 millones de personas. Una locura de cifra, desde luego. Totalmente. Y lo asombroso de aquel colapso, bueno, no fue que utilizaran una tecnología alienígena o una magia negra indescifrable para lograrlo. ¿Qué va? Fue algo muchísimo más mundano. Exacto. Alguien, en algún lugar, simplemente olvidó instalar un parche en un software que era de dominio público. O sea, un error humano básico. Así es. Y fíjate que cuando la gente habla de ciberseguridad, a menudo existe esta sensación de entrar en un terreno lleno de jerga incomprensible. Sí, como si estuviera reservado solo para genios que teclean en la oscuridad a velocidades inhumanas. Claro, parece un muro de conceptos técnicos. Para cualquiera que intente acercarse desde fuera, el vocabulario del sector puede parecer diseñado específicamente para alejar a los curiosos. ¿Es como un idioma secreto? Exactamente. Pero esa opacidad es un error, porque la mecánica subyacente de todo esto es pura lógica. Pues precisamente por eso la misión de la inmersión a fondo de hoy es tan reveladora. Las fuentes que manejamos para este análisis conforman un glosario técnico de ciberseguridad puro y duro. Un glosario que a primera vista podría parecer árido. Podría, pero al traducirlo y conectarlo, ocurre algo sorprendente. No estamos ante una simple lista alfabética de términos aburridos. Para nada. En realidad, estas piezas forman la anatomía completa de un desastre. Si se observa con detenimiento, estos conceptos estructuran a la perfección el guión de una película de atracos moderna. Me encanta esa visión. Es que es tal cual. Así que vamos a desgranar esto. Para entender cómo se produce el asalto digital definitivo, primero hay que establecer qué está en juego. Lo principal, claro. El glosario sitúa en el centro de su universo un concepto fundamental, que es el activo. Y el matiz crítico aquí es cómo la definición de activo ha mutado con el tiempo. O sea, la tendencia tradicional era pensar exclusivamente en el hardware o el software. Claro, el servidor refrigerado enorme, la base de datos masiva, el disco duro. Exacto, las cosas que puedes tocar. Pero en la concepción moderna de la seguridad eso se queda cortísimo. El glosario incluye recursos intangibles que, curiosamente, a menudo son los más difíciles de proteger. Es que, para quienes nos escuchan, es fácil deducir que el valor de una corporación hoy en día no reside en sus sillas de oficina, ni siquiera en el silicio de sus ordenadores. Desde luego que no. El activo real es la reputación. O, por ejemplo, el algoritmo propietario. Sí, sí. Y va incluso más allá. Los servicios que presta la organización son activos en sí mismos. Los servicios. Claro. Pensemos en un hospital. Si un hospital no puede operar porque sus sistemas están caídos, el servicio médico en sí mismo es el activo que se ha visto comprometido. Madre mía, visto así cambia la perspectiva. Y también está el capital humano. Una persona clave con conocimientos críticos es un activo de primerísimo nivel. Totalmente. Pero el problema fundamental para quienes defienden una organización es el llamado Shadow IT, o la tecnología en la sombra. Ah, claro, lo que no está registrado. Eso es. No se puede proteger lo que no se sabe que existe. Muchas organizaciones fracasan desde el principio simplemente porque tienen una visión incompleta de sus propios activos. O sea, es el tesoro de nuestra película de atracos, pero un tesoro que cambia de forma y que a veces la propia víctima ni siquiera sabe que posee. Una pesadilla para los defensores, la verdad. Ya te digo. Ahora bien, donde hay un activo de valor, la física de la seguridad dicta que habrá un peligro acechando. Siempre. Es inevitable. Y el glosario separa de forma muy clínica la anatomía de este peligro en tres pilares que habitualmente se confunden en las noticias. Son la amenaza, la vulnerabilidad y el impacto. Pues empecemos diseccionando la amenaza. El texto la define como la causa potencial de un incidente que puede producir daño al activo. La causa potencial. Vale. Sí, y lo que resulta esclarecedor es que la ciberseguridad moderna no asume que la amenaza sea siempre un pirata informático encapuchado en un sótano. Claro, el típico estereotipo de las películas. Exacto. Una amenaza es simplemente un vector de fuerza. Puede ser natural, como una tormenta eléctrica que inunda el centro de proceso de datos. Un desastre de toda la vida. Eso es. Puede ser accidental, como un empleado bien intencionado que borra por error el directorio principal de la empresa. O, evidentemente, puede ser deliberada. Entonces, la amenaza es la fuerza bruta que acecha en el exterior. Pero claro, esa fuerza bruta necesita una vía de entrada para hacer daño. Y ahí es justo donde entra la vulnerabilidad. Es la debilidad intrínseca. El fallo. Sí, el fallo en el diseño de un sistema,
¿En un proceso operativo o en una medida de seguridad? Básicamente es la grieta en el muro. Entiendo. ¿Y el impacto? Finalmente, el impacto es la traducción de esa amenaza, aprovechando la vulnerabilidad al mundo real. Es la consecuencia negativa real que sufre la organización. El golpe final. Una sanción millonaria de los reguladores. O una fuga masiva de clientes por la pérdida de confianza. Claro, o directamente la quiebra absoluta de la compañía. A ver, para visualizar cómo interactúa en estos tres elementos sin recurrir al gastadísimo cliché del castillo medieval y el foso, pensemos en algo más contemporáneo. Me parece bien. Imaginemos un casino de superlujo en Las Vegas, el escenario perfecto para un gran atraco. Un clásico. El activo no es solo el dinero en la bóveda, sino la base de datos de los grandes apostadores, los peces gordos, y la reputación del propio casino. Vale, lo intangible que hablábamos antes. Exacto. La amenaza, en este caso, es una banda internacional de ladrones de guante blanco. Una amenaza deliberada y altamente sofisticada, digamos. Eso es. Pero el casino es una fortaleza. Tienen cámaras en cada rincón, guardias armados, reconocimiento facial. Todo blindado. Sin embargo, resulta que contrataron a una empresa externa para gestionar el termostato inteligente de la pecera gigante del vestíbulo. Y ese software del termostato no se ha actualizado en 3 años. Ah, amigo. Esa es la vulnerabilidad. El fallo lógico en el diseño defensivo. Precisamente. Y el impacto sería que, utilizando esa pecera, los ladrones accedan a la base de datos de clientes VIP, la filtren a la competencia y el casino pierda su licencia para operar. Lo fascinante aquí es cómo los profesionales de la seguridad unen la amenaza, la vulnerabilidad y el impacto para crear el concepto maestro del glosario, ¿Cuál es? el riesgo. Porque en este sector, el riesgo no es un sentimiento abstracto de ansiedad frente al peligro. Es, o al menos intenta ser, una ecuación matemática rigurosa. Ah, la famosa fórmula riesgo es igual a probabilidad por impacto. Así es. Es la probabilidad exacta de que una amenaza concreta logre explotar una vulnerabilidad específica multiplicada por el dolor que eso causaría. O sea, puras matemáticas. Literalmente. Si la vulnerabilidad del termostato existe, pero el casino no tiene conexión a Internet de ningún tipo, la probabilidad de que alguien desde Rusia lo ataque es 0. Por tanto, riesgo 0. Exacto. Y si la base de datos de los VIP solo contiene nombres inventados de prueba, el impacto es 0. Así que, riesgo 0 también. Pero a ver, hay que tener cuidado con esa idea, porque plantearlo como una simple multiplicación parece muy fácil sobre el papel. Desde luego. En la realidad, ¿cómo calcula alguien la probabilidad exacta de que un grupo de hackers patrocinados por un Estado decida atacar precisamente ese martes? Es imposible. O peor aún, ¿cómo se le pone una cifra exacta en euros a la pérdida de confianza de los clientes durante los próximos 10 años? Yo misma no sabría ni por dónde empezar. Es que ese es precisamente el gran drama de la industria. El cálculo del impacto financiero directo es relativamente fácil, pero el impacto reputacional es casi adivinación. Ya, es muy subjetivo. Sin embargo, la ecuación sigue siendo la única brújula válida y plantea un cambio de filosofía radical. Pensemos en la naturaleza de la amenaza por un momento. Vale. Un terremoto o un sindicato del cibercrimen son factores ambientales. Una corporación no puede enviar un correo a los atacantes pidiendo amablemente que dejen de intentarlo. No, claro, son fuerzas incontrolables. Totalmente. Lo que significa que, si volvemos a la ecuación del riesgo matemático, la única variable que la organización tiene el poder absoluto de manipular es la vulnerabilidad. Es un cambio de paradigma total. El enfoque moderno de ciberseguridad asume la brecha. Asume que la amenaza siempre, siempre, está presente operando las 24 horas del día. Da un poco de vértigo, la verdad. Lo da. Pero por eso todo el presupuesto y el esfuerzo intelectual se centran en el control interno. Reducir el riesgo equivale a parchar el termostato, rediseñar la red y asumir que la tormenta exterior nunca va a amainar. Es una filosofía casi estoica aplicada a la tecnología. Me parece fascinante. Sí, es pura resiliencia. Pero claro, sabiendo que el riesgo siempre está latente y que la tormenta no cesa, la mecánica de nuestro atraco digital debe avanzar. Claro, los malos no se quedan quietos. La pregunta lógica ahora es, ¿cómo esa amenaza teórica se convierte en un desastre real? O sea, ¿cómo entran realmente en el casino? Buena pregunta. El glosario nos da la hoja de ruta técnica,
para la fase de ataque, empezando por dos conceptos, la superficie de ataque y el vector de ataque. Cuando los atacantes deciden ir a por un objetivo, rara vez atacan a ciegas. Lo primero que hacen es mapear de forma súper exhaustiva la superficie de ataque. Que sería el perímetro, ¿no? El glosario define esto como el conjunto total de puntos de entrada posibles que podrían explotarse en un sistema. Básicamente es el inventario completo de exposición al mundo exterior. Y el problema actual es que esa superficie ya no es un perímetro definido como un muro. Para nada. Antes, la superficie era el servidor central conectado a la red y, tal vez, la puerta principal de la oficina. Hoy en día, con el trabajo en remoto y los dispositivos interconectados, la superficie de ataque de una empresa promedio es monstruosa. Es inabarcable. Es el portátil del director financiero conectado a la Wi-Fi abierta de un aeropuerto. Es el proveedor de servicios en la nube. Es la aplicación móvil corporativa. Todo forma parte del lienzo que el atacante está observando. Si conectamos esto con el panorama general, la realidad estadística es aplastante. Cuanto más grande y fragmentada sea esa superficie de ataque, más opciones tendrá el adversario para encontrar un punto débil. Pura probabilidad de nuevo. Exacto. Y una vez que la banda de ladrones ha estudiado cada milímetro de esa superficie inmensa, es cuando eligen su vector de ataque. El camino específico hacia el interior. El método concreto, sí. El vector de ataque no es el agujero en sí, sino el vehículo utilizado para llegar a él. Por ejemplo, un correo falso. Sí, puede ser una campaña masiva de correos electrónicos falsos, esperando que algún empleado distraído haga clic. O puede ser la inserción de un código malicioso en una página web que los empleados visitan habitualmente. O el engaño de toda la vida. Claro, la simple y antigua ingeniería social. Llamar por teléfono a un empleado de soporte técnico, llorar un poco diciendo que se ha olvidado la contraseña y convencerle de que la restablezca. Volviendo al Gran Casino de Las Vegas, la superficie de ataque serían todas las puertas, los conductos de ventilación, los proveedores de catering, los sistemas eléctricos, la Wi-Fi de los clientes y, por supuesto, la infame pecera. Mapean absolutamente todo eso. Y deciden que el vector de ataque será enviar un técnico falso disfrazado con el uniforme de la empresa que mantiene la pecera. Esa ruta, ese disfraz y esa entrada física. Bueno, ese es el vector. Una distinción que encaja a la perfección con el glosario. Y aquí es donde se pone muy interesante, porque recorrer el vector y llegar frente a la vulnerabilidad no basta. No, no es suficiente. O sea, el técnico falso está frente al termostato defectuoso. Sabe que hay un fallo de diseño, pero para aprovechar ese fallo necesita una herramienta. Una llave. Y el glosario introduce aquí una de las palabras más famosas y temidas del sector, que es el exploit. El famoso exploit. A menudo se confunde con la vulnerabilidad, pero el texto es categórico en la diferencia. Si la vulnerabilidad es la debilidad, el exploit es el código o la técnica específica diseñada quirúrgicamente para aprovechar esa debilidad. Para causar el daño. Eso es, para causar un efecto no deseado en el sistema. Así que no es una palanca cualquiera que compras en una ferretería. En absoluto. Un exploit suele ser una obra de ingeniería súper compleja. De hecho, existe un mercado negro multimillonario donde los ciberdelincuentes compran y venden exploits diseñados para vulnerabilidades recién descubiertas. ¡Qué locura! Siguiendo con el casino, el exploit no es simplemente golpear el termostato con un martillo. Es una secuencia de comandos introducida en un pendrive USB programada para sobrecargar la memoria de ese termostato, engañar al sistema operativo y permitir que el código salte a la red principal del casino. ¡Madre mía! Es la ganzúa cuántica, diseñada específicamente para los pernos microscópicos de esa cerradura en particular. Una definición perfecta. Y cuando las tres piezas se alinean, es decir, el atacante recorre el vector, encuentra la vulnerabilidad y ejecuta el exploit con éxito, llegamos al clímax del asalto, el punto de no retorno, el incidente de seguridad. El momento en que la teoría del riesgo se convierte en un desastre palpable. El sudor frío. Sí, y el glosario no define el incidente simplemente como alguien ha entrado. Lo define de manera muy técnica como un evento que compromete o amenaza con comprometer tres pilares fundamentales. La famosa tríada. Exacto, la tríada CIA por sus siglas en inglés, que son la confidencialidad, la integridad o la disponibilidad del activo. Lo interesante de esa tríada es que rompe el mito de que un ciberataque consiste siempre en robar datos y salir corriendo. Claro, no siempre es robar.
La confidencialidad es lo obvio, ¿no? Robar la lista de clientes VIP y publicarla. Pero la integridad es mucho más insidiosa, a mi parecer. La integridad es aterradora. Romper la integridad significa que los datos han sido modificados sin autorización. Como cambiar los números. Imaginemos que los ladrones no roban dinero del casino directamente. Simplemente alteran sutilmente las bases de datos de contabilidad, cambiando decimales durante meses. ¿Un robo silencioso? Claro. Y cuando la organización se da cuenta, ya no puede confiar en absolutamente nada de su propia información. Tienen que parar todo. Eso es un incidente de seguridad crítico. Totalmente. Y la disponibilidad sería lanzar un ataque que bloquee por completo las puertas electrónicas de las habitaciones y apague los servidores de las máquinas tragaperras. Un apagón digital. Nadie entra, nadie sale, nadie juega. Cada segundo de ese incidente quema millones de euros. Precisamente. Cualquiera de esas tres fracturas constituye el incidente. Y cuando ocurre, el reloj empieza a correr en contra de la organización que ahora debe gestionar el impacto. Y claro, una vez visualizado este caos, el colapso total de la infraestructura, surge el instinto de supervivencia organizativa. Hay que defenderse. La película no puede terminar con los ladrones huyendo con el botín sin que la organización intente evitarlo antes. ¿Cómo se construye un escudo institucional que evite que el termostato de la pecera hunda la compañía? Es la gran pregunta. Para ello, debemos dejar atrás la terminología del asalto y entrar en la arquitectura de la defensa. Y el glosario nos presenta la base operativa para esto, los controles o contramedidas. Todo se reduce a la gestión del riesgo que vimos antes. Un control es cualquier medida, ya sea técnica o de organización, implementada deliberadamente para reducir la probabilidad o el impacto de un riesgo. Son los frenos del sistema. Reducir la probabilidad o reducir el impacto. Es modificar la ecuación matemática que calculamos al principio. Exactamente. Un control técnico para el termostato podría ser segmentar la red de modo que la Wi-Fi de la pecera esté físicamente aislada de la red financiera del casino. Una barrera. Sí. Si el exploit tiene éxito, los ladrones solo consiguen saber la temperatura del agua, pero no pueden saltar a la bóveda. Eso reduce el impacto casi a cero. Y un control organizativo sería establecer por contrato que los proveedores de sistemas mecánicos deben pasar por un control de seguridad antes de instalar nada. Pero ahí es donde el asunto se complica tela. Porque instalar cientos de controles técnicos y organizativos sin una visión global es como comprar 10 cajas fuertes y dejarlas abiertas en el pasillo. No sirve de nada. Los controles por sí solos no tienen cerebro. Necesitan una constitución que los gobierne. Y aquí aparece el documento más ignorado, pero más vital de todos, la política de seguridad. El documento fundacional de cualquier estrategia defensiva madura. La política de seguridad no es un manual de instrucciones técnicas que dice qué botón apretar en el cortafuegos. No es un manual de usuario. Es una declaración oficial de intenciones. Define el nivel de riesgo que la empresa está dispuesta a tolerar, las reglas de comportamiento, las responsabilidades de cada empleado y las directrices generales para proteger la información. O sea, la política es la alta dirección diciendo algo como: nuestra reputación es el activo más valioso y bajo ninguna circunstancia los sistemas operativos externos podrán tener conexión directa con la base de datos principal. Exacto. Y luego los ingenieros despliegan los controles técnicos para hacer cumplir esa política en la realidad. Pero esto plantea una pregunta importante. Sobre el papel, esto suena a una maquinaria perfectamente engrasada. La junta directiva redacta una política magnífica. Todo precioso. El Departamento de Tecnología gasta millones en contramedidas y controles de última generación. Todo parece blindado. Pero en la realidad, la fricción entre lo que dice el papel y lo que realmente ocurre en las trincheras digitales es enorme. Inmensa. Entonces, ¿cómo sabe el liderazgo de la organización que su escudo no es simplemente una ilusión reconfortante? Es una disonancia clásica, claro. Los ingenieros que configuran los sistemas están agotados, hay plazos de entrega súper agresivos. Y a veces, para que un nuevo software funcione rápido, alguien abre un puerto en el servidor y se olvida de cerrarlo. Un despiste fatal. Los humanos fallan. Por lo tanto, asumir que los controles funcionan solo porque la política de papel lo exige es un acto de fe peligrosísimo. Y en seguridad, no hay fe que valga. Seguridad. El mecanismo de la verdad absoluta. Y al leer la definición hay una palabra que soporta todo el peso del concepto, la palabra independiente. Clave.
Una auditoría es una evaluación sistemática e independiente para comprobar si la política se cumple y si los controles son efectivos. ¿Por qué es tan crítica esta independencia? O sea, ¿por qué no puede el mismo equipo de sistemas revisar su propio trabajo cada viernes? Porque existe un fenómeno muy humano llamado ceguera de taller. Si un arquitecto de red diseña un sistema complejo, tomando ciertas asunciones sobre cómo se comportan los atacantes, y luego él mismo revisa ese sistema, nunca va a encontrar fallos fuera de su propio marco lógico. Claro, no ve más allá de sus narices. No buscará en los lugares que él considera irrelevantes. Debe realizar una radiografía cruel y sin sesgos de la infraestructura. Una cura de humildad. Esta evaluación sistemática suele ser dolorosa porque expone las miserias internas. Un auditor llega y demuestra que, aunque la política exige contraseñas complejas cambiadas mensualmente, el 20% de los empleados directivos utiliza variaciones de la palabra password. Y nadie se atreve a forzarles a cambiarla. Claro. Exactamente. Es que hay una enorme diferencia entre el cumplimiento normativo, es decir, tener los papeles en regla para que el regulador no multe a la empresa, y la seguridad real. Un mundo de diferencia. La auditoría independiente está diseñada para destrozar la ilusión del mero cumplimiento. Es 1000 veces preferible que una organización descubra sus propias vergüenzas leyendo un informe confidencial entregado por auditores a que lo descubra porque un grupo cibercriminal ha publicado sus bases de datos en foros de extorsión. Desde luego. La auditoría es, en esencia, un simulacro de atraco controlado para ver si el casino resiste de verdad. Y con la auditoría, el ecosistema de la ciberseguridad cierra su ciclo vital, retroalimentando el proceso continuamente. Como un bucle. Sí, los fallos descubiertos en la auditoría revelan nuevas vulnerabilidades, que a su vez ajustan el cálculo del riesgo, lo que exige rediseñar la política e implementar nuevos controles. Es un motor que no se detiene nunca. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si nos alejamos de los detalles técnicos y observamos el panorama completo que estas fuentes nos han revelado, la ciberseguridad deja de ser esa magia negra inescrutable de la que hablábamos. ¿Se vuelve muy terrenal? Se revela como una disciplina de pura gestión del peligro. Hemos mapeado la existencia de un activo que da sentido a todo el esfuerzo defensivo. El porqué de todo. Hemos comprendido que la amenaza es un factor ambiental que acecha constantemente, esperando pacientemente a encontrar una vulnerabilidad que le permita golpear con un impacto devastador. Y todo bajo la sombra fría y constante del cálculo del riesgo. Y hemos visto cómo transcurre el atraco paso a paso, cómo los adversarios analizan una inmensa superficie de ataque, seleccionan el vector más astuto y despliegan un exploit quirúrgico para provocar el temido incidente de seguridad. El guión completo. Pero frente a ese caos, las organizaciones no están indefensas. Construyen un orden a través de políticas rígidas, lo aplican mediante controles estrictos y ponen a prueba su propia arrogancia con auditorías independientes. Queda clarísimo que la protección digital no es una caja mágica que se instala y se olvida. ¿Qué va? Es una batalla continua por la resiliencia, un juego del gato y el ratón que evoluciona cada milisegundo. Y es un esfuerzo fascinante. Lo es. Y fíjate, al revisar cada uno de estos conceptos en conjunto, surge una paradoja final profundamente inquietante sobre la naturaleza de nuestro ecosistema tecnológico actual. ¿A qué te refieres? Si repasamos el glosario, las personas, el talento humano, son consideradas un activo de un valor incalculable que debe protegerse a toda costa. Sin duda. Sin embargo, ese mismo ser humano, a través de sus descuidos o fatiga, es la principal fuente de vulnerabilidad interna. Y al mismo tiempo, mediante la ingeniería social, la mente humana es el vector de ataque preferido y más eficiente para los adversarios. Es verdad. La condición humana está presente en todos los lados del tablero de juego, saboteando y protegiendo a la vez. Es tremendo. Y eso plantea el mayor enigma para quienes diseñan arquitecturas defensivas. Cuando la superficie de ataque más amplia, inestable y compleja de una organización no son sus servidores en la nube, sino la psicología, los miedos y la curiosidad de sus propios empleados. ¿Cómo se soluciona eso? Es una pregunta muy difícil. Es que es muy sencillo aplicar un parche informático a una máquina defectuosa, pero ¿cómo se diseña un control técnico infalible contra la ingenuidad? ¿Y cómo se realiza una auditoría de seguridad totalmente objetiva a la naturaleza humana? Madre mía.
Es un problema que ninguna ecuación matemática de riesgo ha logrado resolver por completo. Un enigma monumental que definitivamente se queda resonando en el aire para quienes nos escuchan. Con esta imagen de la mente humana actuando simultáneamente como la bóveda más valiosa y la llave maestra más frágil, cerramos nuestra exploración de hoy sobre la verdadera anatomía del peligro digital. El atraco moderno sigue en marcha y la principal línea de defensa, bueno, somos nosotros mismos.